Bien, familia, pues damos inicio a las clases que vamos a estar dando todos los días jueves, Centro de Ayuda, Orientación y Enseñanza para la Familia. Estamos iniciando un proceso de estudios, un tiempo donde queremos ir enseñando a aquellas personas que no saben nada de Torah, pero que quieren conocer, aquellos que ya están en un proceso de transición o aquellos que hicieron transición, pero no saben qué proceso deben de seguir, aquellos que están guardando el Shabbat o las fiestas y que no saben por qué las cosas no están funcionando, qué hicieron mal, si hicieron bien, si hicieron mal, o que de repente ya no saben hacia dónde dirigirse o cómo dirigirse o qué es lo que deben hacer. Entonces, dado que hay un gran sector de la población creyente, estudiantes de la Torah, que al no encontrar buenos resultados en su búsqueda en la fe, deciden dar pasos atrás, llamándolo teshuvah nuevamente, pero que no es correcto. Así que vamos a ir tratando todos esos puntos, todos los estudios a través de todos los días que tengamos los días jueves van a ser una aportación de cómo podemos dirigirnos a aquellas personas que quieren conocer también lo que nosotros hacemos, porque de repente nos ven a los varones con una kipá o con los tzitzit y bueno, ¿y ustedes qué hacen? ¿Qué estudian? ¿Cómo lo hacen? Y a veces no tenemos herramientas para compartir tampoco y pensamos que es un proceso como lo que hacíamos antes. Entonces, tenemos que ir afirmando y viendo que no estamos en un error, que no hemos cometido un error al decidir por nuestra fe en el nombre de Yeshua y mucho menos al comenzar a guardar las fiestas, el Shabbat y todos estos pasos que estamos dando. Así que espero que sea de bendición para todos ustedes. El estudio quedará grabado, se compartirá solamente por el momento en Telegram, que es donde tiene la capacidad para subir el estudio en audio. Posteriormente, que nos vayamos familiarizando, vamos a empezar a hacer las transmisiones también hacia Facebook o YouTube. Estoy viendo la mejor opción. Así que iniciamos, familia, con esta primer clase o estudio que se llama Transición y Proceso de Fe. Abajo, como subtítulo, aparece Teshuvah, que significa retorno. ¿Por qué este título? ¿Por qué este nombre? Porque hay muchas personas que no les ha quedado claro la diferencia entre una transición y un proceso en la fe, y otros lo confunden con la Teshuvah. Entonces, muchas de las veces no se hizo Teshuvah, se hizo una transición desconociendo los procesos. Entonces, cuando entramos en los procesos, entramos en un conflicto. Y es entonces ahí donde muchas personas se confunden o empiezan a tomar decisiones que ya no van muy ad hoc a la Torah. Entonces, tenemos que ir viendo todo eso. Vamos a ver estos tres pasitos de transición, proceso y teshuvah, su significado. Y luego vamos a ver qué es hacer teshuvah, cómo es la transición y la teshuvah en su proceso. Estos van a ser pasos importantes porque hay gente que tiene de 1 hasta 10, 15 años en Torah o más y dicen, sigo en proceso. Sí, en proceso sí. Pero aquel que dice que sigue en transición es porque no ha abandonado las cosas que hacía antiguamente. Entonces, vamos a ver esas pequeñas diferencias y nos vamos a ir introduciendo poco a poquito con los significados. Recuerde, ahí está el chat de aquí del Zoom, donde pueden poner ahí un comentario o algo también si ustedes gustan, pero la idea es que sea bastante clara la información como para que le aclare ciertas dudas. Así que vamos a empezar con los significados. ¿Qué es una transición? La transición es una palabra que viene del latín transitio. Es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. El concepto implica un cambio en un modo de ser o de estar. Por lo general, se entiende como un proceso con una cierta extensión en el tiempo. Así que transición, en palabras más sencillas, es pasar del punto A al punto B. Y lo vamos a ver en un ratito. Muchas de las veces hicimos una transición y creemos que todo el tiempo estamos en ella. No, se hace una transición y después se entra en procesos. ¿Por qué? Porque proceso significa secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un objetivo específico.
Se trata de un concepto muy versátil y aplicable a muchos ámbitos, a la empresa, en la química, la informática, la biología, la naturaleza, la fe. Los procesos pueden ser desde acciones humanas planificadas o a fenómenos naturales, ¿sí? Entonces, la transición es pasar del punto A al punto B. Muchos hicimos eso, pasamos del punto A al punto B sin conocer los procesos. Y cuando entramos en los procesos, muchos empiezan a tirar la toalla. Tristemente he encontrado gente en este caminar, no tengo tantos años, apenas llevo unos 10, 11 años estudiando Torah y 4, este ya será mi quinto año liderando la congregación. Entonces, en ese proceso y en ese tiempo he visto personas que han tirado la toalla, personas que dicen, no, esto no es para mí, o hice esto, pero ya luego no, ¿qué consecuencias tiene? Y luego me mandan mensajes asustados o preocupados porque no entienden lo que están viviendo. Y esto es ocasionado debido a que ha surgido un boom en las redes sociales de querer atraer a todos a este conocimiento cuando el conocimiento no es atraído de esa manera. El pueblo es atraído a través del Mesías, pero eso lo vamos a ir aprendiendo al paso de este pequeño estudio. ¿Qué es la Teshuvá? Teshuvá significa retorno, literalmente retorno, ¿sí? Es un término hebreo que, aunque se traduce comúnmente como arrepentimiento, implica mucho más que una simple disculpa. Es un proceso profundo de retorno a Elohim y a los valores fundamentales del judaísmo. ¿Por qué del judaísmo? Porque así se le conoce hoy en día al único pueblo que guardaba Torah, al remanente que quedó guardando la Biblia, guardando los mandamientos, guardando las fiestas, el Shabbat, así se le conoce. Y por eso se le da el nombre de judaísmo o las cosas que se hacen en el judaísmo. Eso significa un cambio de corazón y un compromiso de vivir una vida más alineada con los principios divinos. La teshuvá dice aquí que su raíz hebrea es shuv, retorno. De ahí viene esta palabra, shuv. También significa para volver, volver, para dar marcha atrás, venir o volver. La palabra shuvá o shuv gramáticamente se relaciona más con aquel que da la orden que con la persona a la que se dirige. Implica una situación en la que la orden ya ha sido emitida, pero aún no ejecutada. Shuv, el retorno, lo encontramos desde la fundación de la creación de la tierra, desde el principio. Es una de las 7 cosas que dicen los sabios que fueron creadas desde el principio, la Teshuvah. Entonces, tenemos algo muy, muy interesante que podemos ir revisando. Así que esta implicación, dice, implica una situación en la que la orden ya ha sido emitida, pero no ejecutada. La orden en sí imparte cierta fuerza, pero no garantiza que necesariamente se cumplirá en el futuro. Ahí está. Shub o hacer teshuvá, está la orden de volver, de retornar desde el principio, pero a veces no sabemos cuando hablamos de la palabra teshuvá, hacia qué debo de retornar. Lo más común es que digamos, hay que volver a Dios, pero hay diferentes religiones que hacen teshuvá y vuelven a sus dioses. Pero ¿cuál es el sentido con la teshuvá? Que la teshuvá es una palabra hebrea dirigida a un pueblo de habla hebrea y a un pueblo que entiende lo que se le está diciendo. Entonces, cuando hablamos de hacer teshuvá, no se habla solamente de hacer un cambio a cualquier lugar, sino estamos hablando específicamente de volver al principio, a la creación. El propósito de Hashem, de Dios, es que su pueblo, el pueblo de Israel y todos aquellos que decidan formar parte de este hermoso pueblo, podamos regresar a la misma condición que hubo desde la creación, o sea, al huerto, a la condición de cuando Adán y Eva fueron creados. Un mundo de ese tipo para muchos parece un sueño, pero vamos a ver que poco a poco el propósito de la Torá es regresarnos
a ese ambiente. La teshuvá, por otro lado, implica que la acción shuv, vemos que shuv es retorno, ya se ha realizado. Es decir, que la teshuvá ya se hizo. Shuv es retorno, pero cuando decimos teshuvá es porque ya la acción se llevó a cabo. Ya hicimos un retorno, ya comenzamos a retornar. Ya estamos pasando del punto A al punto B. Así que todo esto es muy, muy importante, ¿sí? La palabra teshuvá en sí no aparece explícitamente como un término definido en la Biblia hebrea. O sea, no va a encontrar la palabra completa así teshuvá. Al menos hasta este momento, en lo que yo he revisado y lo que he estudiado, no la he encontrado, sino su raíz, shu, y diferentes formas de verbos donde se relaciona esta palabra, shu. Pero literalmente así, teshuvá, en el Sefer no la he encontrado. Así que este concepto de retorno, arrepentimiento y transformación espiritual está presente en muchos pasajes de la Biblia, completa desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra teshuvá o retorno también está traducida como arrepentimiento y como una transformación espiritual. Por eso es que muchos dicen, bueno, es que cuando hago teshuvá es que me tengo que arrepentir, cuando el sentido literal de teshuvá es retorno. ¿Por qué más enfocados hacia el teshuvá? Porque la transición es pasar de un punto al otro, luego entender los procesos, que es donde se va a encajar la teshuvá. Así que vamos a ver esos pasos también. Espero que vaya siendo claro y que poco a poco pueda ir tomando notas también. El proceso de teshuvá es abandonar los malos hábitos y todo aquello que viola los principios establecidos por Hashem para que a mí me vaya bien. Todos queremos vivir bien, todos queremos ser felices, pero no queremos entrar en los procesos. ¿Por qué? Porque no queremos abandonar los malos hábitos. Es que somos humanos, nunca lo vamos a lograr, y menos con esa mentalidad. No es que es difícil, no es que esto, es porque estamos tan viciados con el hombre viejo o con la mala inclinación que es muy difícil que podamos alcanzar esos niveles de perfeccionamiento debido a que somos nosotros mismos los que estamos viciados con el mundo actual o con el pecado, que no somos capaces de dejar esos malos hábitos. Entonces, ¿cómo sé que yo hice teshuvá? Cuando empiezo a abandonar mis malos hábitos, cuando empiezo a dejar de hacer aquellas cosas que me afectaban. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que empezar a ver que si hice una transición, probablemente estoy en un proceso y lo delicado o el problema se encuentra en que yo no haya hecho una teshuvá correcta o una teshuvá desde un principio. Y eso no me quiero adelantar mucho porque está explicado más abajo, pero simplemente familia, guardar Shabbat no es que se hizo teshuvá, ¿sí? Guardar Shabbat, cualquiera puede guardar Shabbat. Muchas personas dicen que guardan el día de reposo, pero violan todos los principios naturales del Shabbat. Entonces, ese no es un principio para decir que se hizo Teshuvah. Así que vamos a ver cómo la transición y los procesos están conectados y van de la mano con la Teshuvah, pero si no soy encaminado adecuadamente, me puede generar un caos, ¿sí? Y pensar que estoy mal todo el tiempo, o que soy inmerecedor, o que ya no hay oportunidad, que ya fallé y que hasta aquí llegó mi vida espiritual. No. Muchos salmos expresan sentimientos de arrepentimiento y súplica de perdón, también de perdón, reflejando el deseo de volver a Elohim. Esos salmos son los que hablan de hacer teshuvah. Siempre están hablando de retornar a Elohim. ¿Por qué regresar a Dios? Yo no puedo regresar a Dios porque yo no sé dónde habita. Habita en el tercer cielo, pero yo no sé cómo es el tercer cielo. Nunca he estado ahí. No hay ojo que pueda ver a Elohim y viva.
Entonces, ¿por qué los salmos me invitan a volver a Dios? Porque me están invitando a volver, a hacer un retorno a los principios de la creación, donde se establecieron leyes, reglas y límites para Adán y Eva que tenían que haberse obedecido, pero al transgredir vino todo este caos. Entonces, hay salmos que nos invitan todo el tiempo a hacer ese retorno. El libro de Deuteronomio contiene numerosos mandamientos y exhortaciones a seguir los caminos de Elohim, implicando que apartarse de ellos requiere un retorno, como lo dice claramente en Deuteronomio 30, versos del 8 al 10. ¿Sí? Si usted revisa ahí el texto, te va a dar cuenta de ese mensaje. Anirrotse café, familia. Fue ayer, pero yo estoy tomando café también hoy. Bien. El deseo de alcanzar una mejor vida financiera, más tranquila, más saludable, con felicidad, es lo que ha ocasionado un transitar y despertar dentro del mundo espiritual. Y sin duda, uno de los caminos más atractivos es por medio de la fe en el Mesías Yeshua y la obediencia de la Torah. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo queremos ser felices. Todo el mundo queremos no padecer financieramente. Todo el mundo no queremos tener problemas. ¿Cuál es el modelo o qué es aquello que me ofrece todo esto en un solo lugar? La fe. La fe es la única que nos ofrece todo este paquete en un solo libro que se llama Torah. Así que por eso es que mucha gente busca solución a todos sus problemas dentro de la fe. ¿Y puede ser así? Por supuesto que sí. El problema es que no sabemos identificar los procesos por los que estamos pasando y cuando ya pasamos uno, lo dañamos afectando con las cosas que hacemos en el siguiente proceso, en lugar de mantenernos estables en el que ya libramos bien, ya pasamos esa prueba y entonces paso a la siguiente y me sigo puliendo. Entonces la fe nos brinda todas estas oportunidades de ser feliz. Claro que sí. Por eso dice esta pregunta, ¿es posible alcanzar la tan anhelada felicidad bíblica? La respuesta es sí. ¿Cuál es el secreto? Conocer los principios, condiciones y responsabilidades para que se abran las puertas a todas nuestras oraciones. Porque también ese es otro proceso, el modelo de oración. Muchos hacemos oraciones porque creemos que vamos a ser escuchados. Otros hacemos oraciones porque nos parecen bonitas. Otros hacemos oración porque buscamos tener una conexión con el Eterno. Otros hacemos oración porque queremos ser escuchados y que se nos respondan todas las peticiones que tenemos. Cuando no entendemos el proceso de la oración, nuestro modelo de orar puede estar violando los mismos principios para ser contestadas mis peticiones. Así que todos esos procesos forman parte de una identidad. Y si cuando nosotros hacemos la transición sin conocer todo esto, cada uno vamos forjándonos, como decimos en mi rancho, a patadas y pedradas. O se hace a descalabradas y con los golpes de la vida. Entonces, transición, proceso y Teshuvah van de la mano. Lo primero es por qué quiero hacer una transición poniendo en balance las condiciones actuales contra o versus lo que quiero alcanzar al cruzar al otro lado. O sea, yo estoy en el punto A. ¿Cuál es mi condición? Económica, salud, separaciones, familias divididas. ¿Cuál es la razón por la que tengo el deseo de pasar del punto A al punto B? Tengo que tener ese balance. Los que ya estamos en este camino estamos mejorando y estamos adquiriendo mayor conocimiento. Pero cuando una persona quiere venir a la Torah, a este conocimiento, nosotros debemos de ser servidores fieles del Mesías para no engañarlos. Porque muchas de las veces ofrecemos milagros, prodigios y cosas maravillosas que a veces la gente no los va a ver inmediatamente, mucho menos si no conocen los procesos.
Hay gente que hace la transición y cambian muchas cosas inmediatamente porque fue tajante, porque fue decidida. Entonces ahí se rompe una clipa, un clipot, una cáscara y comienza un nuevo despertar que muchas de las veces no se hizo desde un principio. Entonces debemos de aprender que pasar del punto A al punto B no es solamente decir, ah, es que yo quiero lo que está mejor de aquel lado, porque lo que está aquí a mí ya no me gusta. Yo tengo que saber por qué causa quiero pasar del punto A al punto B. Entonces, yo tengo que comprender y tengo que conocer por qué quiero hacer ese cambio, por qué quiero pasar al punto B, cuáles son los procesos, quién los está supervisando. Si voy a hacer un teshuvá, ¿qué tipo de retorno voy a realizar? Y si estoy consciente de este paso tan importante. Queremos hablarle a todo el mundo porque estamos contentos de las maravillas que Hashem está haciendo en nuestra vida y saber que somos parte de un pueblo especial. Pero muchas de las veces hacemos la invitación y no les damos el seguimiento para que ellos puedan encontrar el alimento correcto, la tranquilidad correcta y el entendimiento a los procesos para no desesperarse. Una transición abrupta, inmediata y tajante puede crearle caos incluso emocional a las personas, porque no todos somos iguales. Todos pasamos diferentes etapas. Todas las personas pueden hacer una transición, pero no todas seguirán los procesos para alcanzar el tan anhelado sueño. No es que nunca vamos a tenerlo todo en esta vida. Mentalidad, mentalidad. Porque Yeshua dijo que al que cree todo le es posible. Así que sí se pueden alcanzar cosas y ser felices, sí se puede alcanzar la conexión divina, sí se puede alcanzar la renovación y la salvación, la restauración de las familias, pero tenemos que entrar a ese proceso, tenemos que entrar a ese conocimiento, porque de lo contrario, yo le digo a alguien, mira, guarda las fiestas, el Shabbat y tu vida va a cambiar, pero guarda las fiestas, guarda el Shabbat y no cambia nada en su vida. Entonces empieza a blasfemar el nombre, empieza a blasfemar la Torah, empieza a blasfemar del templo, empieza a blasfemar de las cosas divinas y su condición será peor que la que tenía, porque ahora ya entró en un proceso que desconocía, pero lo comenzó a hacer. Así que tenemos nosotros, los que ya estamos en procesos, porque hemos hecho la transición, necesitamos adquirir conocimiento para nosotros poder enseñar a los que van llegando. No todo el tiempo lo debo de hacer yo. Cada uno lo va a ir haciendo. No todos los líderes que existen y los famosos y los no famosos son los únicos que lo van a hacer. Porque si no, Yeshua hubiera dicho, ustedes 12 van a hacer la obra y cuando se mueran, ahí se va a acabar toda la obra. No, sino que esto siguió creciendo. ¿Por qué? Porque esta es una misión para todos. Ya estamos ya hicimos la transición, estamos en procesos, pero en esos procesos viene llegando gente nueva, viene llegando gente que lo que busca es una conexión con las cosas divinas y conocer lo que estamos haciendo, pero ¿qué se encuentran? No, es que es lo más cerquitas. No, es que yo sigo a fulano. No, yo a sutano. No, yo a mangano. Yo a perengano. Y entonces se dan cuenta que la misma comunidad tiene una diversidad de entendimientos y que no entienden ahora a quién deben de seguir o cómo deben de vivir. Por eso es que en esta comunidad lo que buscamos es darle esa identidad al pueblo con la información de cómo ayudar a cada uno de los que van llegando y no llevarlos por caminos de lo que yo escuché, de lo que me dijeron, sino de lo que vamos estudiando y vamos validando. Fíjense qué interesante para la transición. Yeshua dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. ¿Con quién está hablando Yeshua? ¿Con todo el mundo? ¿Con todos nosotros? No, estaba hablando con sus discípulos, con aquellos que estaban conectados a él, con aquellos que ya tenían una relación interna con él.
Sí, pero hasta un ratero había ahí, no, que ahí había esto, no, que... Miren, tristemente ese es el modernismo. Buscamos justificar todas las acciones y a veces utilizamos la misma Torá, las mismas escrituras, para decir es difícil o no se puede. Yeshua dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, y está hablando con sus discípulos. ¿Para qué nos sirve a nosotros ese paso en la transición? Porque nosotros, como pueblo que no nacimos dentro del pueblo de Israel o dentro del país, con un linaje que diga usted, no, es que yo sé de cuál tribu vengo, no lo sabemos. Debemos comprender que es a través de Yeshua que nosotros tenemos entrada a las promesas, a los pactos. La transición para nosotros debe de ser por medio del Mesías Yeshua, no por medio de la conversión al judaísmo. En su momento todo esto se unificará, porque en la mano del Mashiach estarán la casa de Judá y la casa de Efraín, el reino del sur y el reino del norte, que vamos a verlo también un poquito más adelante. Entonces, yo debo de entender, familia, que mi paso de la transición es en la obediencia y la conexión con el Mesías. Sus discípulos ya estaban conectados con el Mesías. El problema de muchos es que no están conectados con el Mesías, porque hablan del Mesías, pero viven como si no lo conocieran. O por un lado están hablando aquí de frente del Mesías y se dan la vuelta y están pecando como si no lo conocieran. ¿Por qué? Porque no se hizo una transición. No han hecho una transición. Están atorados ahí en procesos que no los permiten hacer la transición definitiva. Por eso hay gente que se la pasa vacilando, dudando y haciendo cosas que a veces le siguen haciendo daño en su vida espiritual. Es interesante que también el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos, capítulo 11, versos 17 y 18. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante de ella, con ellas, de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. La transición, familia, es para Israel, aquel Israel que se asimiló entre las naciones, y para todo gentil que quiera abrazar la fe del pueblo de Israel. Ese es el primer paso de la transición. ¿Qué pasó con el eunuco que se encontró Felipe, donde el Ruaj le dice, acércate a ese carruaje, y va Felipe y alcanza, y el eunuco va leyendo un pasaje del profeta Isaías? Ese varón tiene el deseo, se conecta a través del Mesías Yeshua, hace la inmersión y sigue un camino feliz, gozoso. ¿Cuántas personas conoce que hayan hecho la transición y se encuentren gozosas? A veces hacen la transición y el gozo les dura una semana, 15 días, un mes. Otros, cuando se encuentran en los procesos, empiezan a saltar como si estuvieran en un comal caliente para todos lados y aventando chispas, porque no entendemos que debemos de permanecer en la vid a través del Mesías Yeshua. Él es el que nos está injertando y Él es el que nos ayuda a hacer esa transición. La vida que tengo religiosa o espiritual no cumple con los principios establecidos por la Torá y por el Mesías Yeshua para que yo sea bendecido, para que yo pueda tener un cambio dentro de mi entorno. Cada uno vive vidas diferentes, modelos diferentes, pero el fundamento debe de ser el mismo, la Torá y el Mesías. Así que nosotros debemos de entender que ese es el primer paso de la transición. Transición no dura años. Lo que duran años o que pueden durar meses son los procesos. Pero en la transición yo debo de tomar una decisión firme. No puedo decir, el Shabbat es el día santo y el día de Akadosh Baruj Hu, y mañana decir,
el domingo es el día del Señor, porque entonces yo no hice una transición y estoy tomando las cosas de Dios a la ligera. ¿Por qué? Porque uno tiene un fundamento y el otro tiene una tradición que no tiene un fundamento. Y por más que lo busquen exponer, no lo tiene. Es una tradición. Y abiertamente se ha dicho públicamente. Líderes de ese movimiento lo han hecho públicamente de decir que el domingo no está establecido en la Biblia. Y todo el que obedece ese día, pues obedece al mandamiento de esa línea. Y aún sabiéndolo, siguen haciendo lo que hacen. O sea, hace que no han hecho ninguna transición. Siguen en el mismo lugar y por eso les cuesta más trabajo. Yo no puedo guardar el Shabbat y mañana irme a la iglesia dominical. Eso sería una burla, una falta de honor a mi Elohim. Así que ese es el primer paso, familia, que tenemos que comprender. La transición es para Israel y es abandonar todas mis prácticas, todo lo que yo hacía para comenzar una vida de obediencia. Nadie lo hace. Yo le aseguro que hay gente que hizo la transición y comenzó con el proceso de comer limpio y cortó de tajo y come limpio hasta la fecha. Hay personas que hicieron la transición y no han faltado a un solo Shabbat. Hay personas que hicieron la transición y no han faltado a ninguna fiesta. Hay personas que hicieron la transición y han guardado los Shabbat, han guardado las fiestas y comen limpio. Hay personas que hicieron la transición y no han vuelto a la escuela dominical y no han vuelto pasos atrás, sino que siguen manteniendo su vida de crecimiento espiritual en los procesos que siguen llegando. Es por eso que se ven bendiciones diferentes y es por eso que vemos vidas que tienen de cierta manera mayor armonía espiritual. Así que para hacer una transición, si ya estamos nosotros aquí familia y no tenemos claro lo que era hacer una transición, este es el tiempo. Deje las cosas viejas, las cosas pasadas, todo lo que hacía en otros lugares por medio de la fe o de la religión para sujetarse a los principios de la Torá, que es lo que le va a traer una conexión más limpia y más grande. Después de eso, sabe que va a entrar en diferentes procesos y cada proceso también depende de mi modelo que tengo de observancia. Qué tan decidido, qué tan valiente soy. Habemos gente bien valiente. Y digo habemos para hablar de todos. Somos bien valientes, pero no podemos dejar vicios, no podemos dejar pecado, no podemos dejar algunas cosas que no requieren más que un mínimo esfuerzo. Así que en el siguiente paso que vamos a ver, que es la teshuvá. ¿Qué es hacer teshuvá? Para que nos vaya quedando más claro. Bro, entonces me está diciendo con esto que yo no hice teshuvá. No lo sé, vamos a verlo. Porque también eso es un factor importante a la hora de ver nuestra vida espiritual y el modelo espiritual que vamos llevando. Hacer teshuvá es emprender un camino de transformación personal. Implica reconocer los errores cometidos, sentir remordimiento sincero, tomar las decisiones de cambiar y poner en práctica acciones concretas para corregir el pasado y construir un futuro más justo y compasivo. Este es un proceso de teshuvá. Esto es hacer teshuvá. Por eso el apóstol Pedro en sus discursos dijo: arrepiéntanse cada uno de sus malos caminos y bautícense en el nombre del Mesías para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio. Por supuesto, eso es importante. Es muy, muy importante que vayamos entendiendo todo eso, familia. Entonces, Teshuvá no es solamente decir, ya le pedí perdón a Dios por mis pecados. Qué bueno que hacemos ese tipo de Teshuvá.
pero aún la Teshuvá tiene diferentes niveles de entendimiento, porque no es lo mismo el que cometió adulterio, que el que cometió robo, que el que cometió asesinato, que el que deshonró a los padres, que el que deshonra deliberadamente a Dios de diferentes maneras. Entonces, la Teshuvá tiene diferentes modelos y entendimientos, pero en general, estos son los pasos que debemos de comprender para nosotros poder llevar a cabo un proceso de Teshuvá que me conecte con esa transición que hice. Deuteronomio 4, versos del 30 al 31 dice, cuando estés angustiado y te alcancen todas estas palabras al fin de los tiempos, te volverás. En hebreo dice, Beshabta, y su raíz es Shu, retorno. Te volverás a Adonai tu Elohim y escucharás su voz, porque Adonai tu Elohim es un Elohim misericordioso, no te abandonará ni te destruirá y no se olvidará de la alianza con que juramentó, con que juramento concluyó con tus padres, que con juramento concluyó con tus padres. Entonces, ¿con quién está hablando Elohim, Moisés, al dar estas palabras? Con el pueblo de Israel. Por eso es, si no somos Israel, entonces no podemos recibir la mayoría de las bendiciones. ¿Por qué en otros lugares a veces les va bien? Porque tienen una conexión con el Mesías, pero eso no quiere decir que están cumpliendo con el propósito de la restauración. Por eso es que el Mesías en algunas de sus parábolas dice, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos el otro, y ayudamos aquí, y ayudamos allá, y yo les diré, apártense de mí, transgredores de la Torá. Ese es uno de los conflictos que mucha gente trata de disfrazar su sentido para no reconocer que es el pueblo de Israel de quien se está hablando, y mucha gente ha tomado esas escrituras para decir que Israel fue descalificado y que ahora ellos pueden hacerlo en lugar de Israel. No es así, porque aquí hay promesas y hay textos muy claros. Deuteronomio 38 dice, tú volverás, Tashub en hebreo, tú volverás a escuchar la voz de Adonai tu Elohim y pondrás en práctica todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. O sea, hace que hacer Teshuvah, familia, es escuchar de nuevo la voz de Elohim, de Dios, y poner en práctica sus mandamientos que él prescribió. ¿Dónde los prescribió? En los 5 libros de Moisés. Teshuvah me lleva del punto A al punto B. Cuando yo hago Teshuvah, yo voy a pasar del punto A al punto B. Y ese es el proceso del hijo pródigo, que lo vamos a ver más adelante si nos alcanza el tiempo en esta clase. Entonces, la Teshuvah me lleva del punto A al punto B, pero al hacer esa transición, debo de aceptar que voy a escuchar la voz de Elohim a través de sus mandamientos que fueron prescritos desde la antigüedad y que me debo de sujetar a ellos. Y no es si quiero, no es si me gusta y no es cómo yo los valoro o cómo los considero en la era moderna. Es cómo el mandamiento me está enseñando a mí a vivir. Porque es a través de él que cuando yo hago esa teshuvah, entonces yo he entrado en una transición y ahora siguen los procesos. Si no hemos hecho la transición, si sentimos que no hemos hecho la transición, es momento de hacerla. Si sentimos que hicimos la transición, pero estamos violando todos los procesos, entonces, mis hermanos, no entendimos lo que es la Teshuvah y mucho menos estamos caminando firmes en esa transición. Por eso nos vamos a encontrar gente hablando una y otra vez de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de la transición, de la transición, de la transición, porque no han pasado del punto A al punto B, ya que están ignorando los principios de la Teshuvah. No quiero decir con esto que solo yo tengo la razón. Hay muchos buenos maestros, hay gente muy dedicada, muy apasionada y que enseña con amor estos principios también.
Aquí nosotros estamos tratando de hacerlo de la forma más sencilla para que se pueda entender y que los que necesitemos afirmarnos, lo hagamos. Y los que estemos en procesos, afirmarnos también. Y que si tengo que hacer teshuvá, llegó el momento de hacerlo. Porque si no, por otro lado, mi mundo espiritual será igual hoy que en 10, 15, 20 años. Así que, ¿cuál es el proceso cuando hago teshuvá? El proceso de teshuvá es individual y puede variar de una persona a otra. Sin embargo, generalmente implica los siguientes pasos. Número 1, reconocimiento. Identificar las acciones o pensamientos que nos alejan de Elohim y de nuestros valores. Esto es el primer paso para una teshuvá. Identificar las acciones o pensamientos que me alejan de los principios de Dios y de los valores morales, éticos y de conducta. Y ese es uno de los primeros y de los más importantes, y que muchas de las veces el pueblo que dice haber hecho transición o ser Israel lo sigue pisoteando todo el tiempo. Remordimiento. ¿Cómo que debo de tener remordimiento? Sí, debe de haber un remordimiento en mí, un sentir profundo por haber causado daño a otros, a mí mismo, incluso haber deshonrado a Dios. Cuando no hay remordimiento, pecamos una y otra vez y nos revolcamos en el mismo lodo y somos como la puerca en el cieno. Así dice el texto también en la Biblia, ¿eh? No crean que estoy siendo grosero o grotesco con lo que estoy diciendo. No echéis vuestras perlas a los cerdos. Si no hay remordimiento, pues seguimos actuando igual, seguimos pecando de la misma manera y nos seguimos relacionando de la misma manera. Y el día que me corrijan, el día que me hagan una observación acerca de que estoy mal actuando de esa manera, como no he pasado por ese proceso, me puedo enojar y caigo en los mismos roles del pasado. Aquí ya no me gustó, ahora me voy para allá. Acá ya no me gustó, ahora me voy para el otro. Y cada 2, 3 o 5 años van brincando de lugar en lugar. No hay una estabilidad que hemos logrado ver aún dentro del judaísmo, que tiene varias ramas de observancia. No se van de sinagoga en sinagoga, sino que están en los mismos lugares por años para darle identidad a sus hijos, a su matrimonio, a sus vidas, a sus negocios. Entonces, si no hay un remordimiento en mí, la teshuvá que yo voy a hacer no va a tener efecto, porque en primer paso no estoy reconociendo las acciones y el daño o los pensamientos que me alejan de Dios y de una vida correcta. Pues no tengo remordimiento, pues voy a seguir afectando el punto número 1. Punto número 3, decisión de cambiar. Comprometerse a hacer las cosas de manera diferente en el futuro. Para hacer una transición, yo necesito estar decidido. No puedo estar a medias tintas. Hay una película cristiana que así se llama, Medias Tintas. Bueno, tiene algunas cosas interesantes. Pero ¿qué es lo que sucede? No, es que Dios sabe que yo, es que Dios sabe que los tiempos, es que Dios sabe que aquel, Dios sabe que eso, Dios sabe. Yo lo entiendo, Dios lo sabe y usted lo sabe también. Pero si no hay una decisión de afirmarse y de comprometerse y vamos a ser pesimistas y vamos a decir, ay, es que yo ya he dado todo para Dios y no me ha ido muy bien. Bueno, entonces usted no tiene la decisión para mantenerse en ese cambio, por lo tanto su transición se puede desbaratar debido a que se empieza a caer el fundamento con el cual hizo esa transición. Así que uno necesita tener la decisión de cambiar, comprometernos a hacer las cosas. 4, reparación, enmendar los errores en la medida de lo posible, ya sea pidiendo perdón, haciendo restitución o tomando medidas para prevenir que se repitan los errores. A veces entendemos el tema de la restitución, pero no hacemos nada por prevenir volver a caer en esos errores, mis hermanas y mis hermanos. Estamos buscando intelecto, estamos buscando conocimiento, queremos ser más sabios, queremos ser más cultos, pero nos olvidamos del fundamento que Yeshua nos está transmitiendo.
Transición, proceso y teshuvá van de la mano. Cambio de comportamiento, adoptar nuevos hábitos y actitudes que reflejan nuestro compromiso con la teshuvá. Yo no puedo hacer una transición sin adaptar nuevos hábitos. ¿Qué son hábitos? Costumbres, tradiciones, modelos. Cuando yo hago una transición, yo necesito adaptarme a nuevos modelos, a nuevos hábitos de alimentación, de vestido, de hablar, de hacer, de conducta. Pero si yo no sé qué hacer en esa transición, me quedo volando y me quedo vagando y buscando en la internet, buscando quién me llena más el oído, porque no conocemos estos procesos. Muchos pasamos por ellos. Muchos nos encontramos en las redes sociales, en el mar de las redes sociales, buscando al predicador que mejor nos caía y que mejor nos gustaba y que mejor nos llenara el oído, sin considerar que teníamos que hacer una transición basado en esos procesos que van de la mano con la Teshuvah, para adoptar esas nuevas costumbres, hábitos y actitudes que reflejen mi compromiso con Dios y con el modelo de vida y de estancia del punto B. Es ahí donde entran todos estos conflictos. Vamos a ver, porque todavía nos falta bastantito, pero vamos a ver aquí la parábola del hijo pródigo. Aparece así en inglés porque la Biblia de donde lo tomé, aquí del Eastward, no aparece en español los títulos, no sé por qué, pero bueno, sí es entendible. Dice la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Se encuentra en Lucas 15, versos del 11 al 32. Una parábola que se utiliza mucho para hablar de los dos reinos de Israel. El hijo mayor es Judá, el hijo menor son las 10 tribus. Pero ahora vamos a ver también en ese entendimiento que efectivamente Yeshua está hablando de eso, también nos está hablando de los modelos de Teshuvah en la transición y los procesos. Para eso voy a utilizar esta parábola porque es perfecta. Nos ayuda a comprender mejor tanto la transición como el proceso y la Teshuvah. Un hombre tenía dos hijos. Verso 11. Y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Ojo, él estaba en un lugar, tomó sus posesiones y partió a otro lugar. Hizo una transición del modelo paterno de donde él se encontraba, hizo una transición a otro país con otras costumbres, con otros hábitos, con otro modelo de vida y malgastó todo lo que tenía allá. Eso quiere decir que el modelo de aquel lugar no era un modelo para hacerte feliz, sino un modelo donde solamente vale el que tiene o el que adquiere mayor renombre por poder o por opresión. Un mundo que no difiere mucho del mundo moderno. El verso 14 dice, cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a padecer necesidad. Por eso dice Deuteronomio, cuando estés angustiado y te alcancen todas estas palabras. Acá tenemos cómo Hashem previó la Teshuvah y cómo Yeshua la está conectando con este proceso, hablándonos del hijo pródigo. Aquí el hijo ya hizo una transición a un lugar no tan adecuado, pero ahora, en el punto número 14, él está entrando en angustia y en aflicción. ¿Por qué? Porque el país entró en una necesidad bárbara. Hubo hambruna. En el verso 15 dice, entonces fue y se ajustó a uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Esto nos habla del nivel de impureza, de la caída tan baja que tuvo.
en un sentido espiritual, pero también en un sentido literal, porque literalmente terminó lavando chiqueros de los marranos. Y dice que ahí, lavando el chiquero de los marranos, deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. ¿A qué punto llegó la necesidad de este joven? A ser realmente extrema. Después de haberlo tenido todo, hizo una transición donde malgastó los bienes y la herencia de su padre. Esas malas decisiones lo hicieron encontrarse en la nada. Ahora, en el verso número 17, entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Y mire qué interesante, porque aquí él está entrando en sí. Él está reconociendo, él está identificando que en la casa de su padre los jornaleros viven mejor. Las acciones y los pensamientos que lo alejaron de su padre. Y luego le entra el remordimiento, porque vemos cómo él le va a decir, él empieza a pensar lo que le va a decir a su papá y toma la decisión de cambiar, pero también entra en una etapa de reparación y también conecta un cambio de comportamiento. El hijo pródigo tiene todas las señales de la Teshuvá. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus siervos. Le entró remordimiento, pero viene decidido a cambiar, viene decidido a sujetarse y a conocer las cosas que su padre ya le había enseñado y las cosas nuevas. Por eso dice el texto de Deuteronomio, tú volverás, Teshuvá, a escuchar la voz de Elohim y pondrás en práctica sus mandamientos que yo te prescribo hoy. El hijo regresa a su padre y vuelve a escuchar la voz de su padre, pero la mitzvah es, pondrás en práctica los mandamientos que te prescribo. Cuando se hace la transición, nosotros debemos de saber cuáles son los mandamientos a los cuales yo me debo de sujetar, porque de otro modo, los mandamientos los voy a aplicar a mi parecer, en mi mentalidad o de una forma favorable que yo diga para que no se me haga pesado. Levantándose partió hacia su padre, y estando él todavía lejos, lo vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. Apenas nosotros decidamos hacer teshuvá y empecemos a dar pasos hacia la transición, Hashem corre hacia nosotros a abrazarnos, contento de ver cómo ese pueblo, que antes no era pueblo y que ahora quiere vivir conforme al modelo de Israel, dice, te acepto a ti como mi padre. ¿Quién hizo eso? Ruth. Ruth, la moabita, cuando le dijo a Noemí, váyanse, vuélvanse a sus tierras, a sus familias, a sus dioses. Y ella le dice, no, suegra, yo me voy con usted. A donde usted vaya, yo voy. Y su Dios será mi Dios. Y donde usted muera, ahí moriré yo también. Ella tomó la decisión de hacer una transición sujetándose a los principios de la vida de aquel lugar a donde iba a pasar. Y por eso le dice, su Dios será mi Dios. Ahí, si usted come como yo, si vive, vivo yo, y donde usted muera, y voy a morir yo también. O sea, se está aceptando todo este proceso. El proceso que muchos de nosotros no entendemos y vivimos en un caos debido a que seguimos buscando en la internet o estamos esperando a que aparezca alguien que nos llene el oído para podernos mover o hacer otras cosas. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero mire qué interesante. Pero el padre le dijo a su siervo, ni siquiera le hizo caso. ¿Por qué no le hizo caso? ¿Porque no le importa? Porque la alegría de un padre al ver a sus hijos de retorno es mayor que las transgresiones que pudo haber cometido. Pero un hijo
que vuelve y la vuelve a hacer, que regresa y la vuelve a hacer, tarde o temprano el Padre pondrá límites y escucharemos la voz de apartaos de mí, transgresores de la Torah. Traed a prisa el mejor vestido, vestirle, ponerle anillo en su mano y en las sandalias los pies, y unas sandalias en los pies. Todo esto, familia, es parte de la transición, los procesos y la teshuvá. Esto es lo primero que tenemos que aprender y que tenemos que enseñarle a las demás personas que quieren conocer de Israel y que quieren conocer de todos estos principios. ¿Sabe que la mayoría de gente empieza a hablar de profecías? No, es que mira, las profecías dicen, estamos en los tiempos finales, pero estamos haciendo que venga gente a la Torah que una vez cuando se encuentra con el proceso y con las exigencias de los Shabbat, de las fiestas y que aquí no se trabaja en las fiestas. Y dice, no, espérame, pues es que ¿cómo voy a dejar mi trabajo? Tengo 5, 10, 15, 20 años. ¿Cómo voy a dejar un trabajo donde me va muy bien? ¿Quién me va a mantener? ¿Cómo le voy a hacer? Cuando primero tenemos que lograr que se enamoren. El hijo pródigo no necesitaba enamorarse. Ese es Israel. El hijo pródigo necesita reconocer su error y volver a su padre. Pero hay un pueblo que no es Israel, que va a ser injertado a través del enamoramiento. Y esa es nuestra parte, eso es el evangelio, dar las buenas nuevas. Y se fijan, ahí se va conectando todo. Traed a prisa el mejor vestido. Esto representa la restauración de la dignidad y el honor del hijo pródigo que ha hecho teshuvá. Hizo shub, retorno, regresó a su padre. Al vestirlo con el mejor vestido, el padre lo reincorpora a la familia como un miembro de pleno derecho, dejando atrás su pasado y su condición de perdido. Simboliza la renovación espiritual y la restauración en la relación con Elohim. Eso representa ser vestido. Cuando Hashem nos viste, nos pone un vestido de honor, de dignidad. Cuando somos bautizados, cuando hacemos la tevilá en el nombre del Mashiach y empezamos el proceso de obediencia y sujeción a las mitzvot, entonces nosotros estamos siendo elevados en el honor. Pero hay quien hace la tevilá y sigue igual. No entró en el proceso y los vestidos los vuelve a ensuciar nuevamente. Y por eso necesitan estar haciendo tevilot aquí y allá una y otra vez. Una cosa es la purificación y otra cosa es la tevilá en el nombre de Yeshua. ¿Sí? Ponerle el anillo en su mano. El anillo era un símbolo de autoridad y pertenencia a una familia o clan. Se hace que esto es muy importante, porque el anillo no solamente es autoridad, sino pertenencia a una familia o clan, a una tribu. Cuando se hace la transición, se hace la teshuvá, cuando entras en teshuvá, perdón, realizas la transición y vas en esos procesos, entonces se te coloca un anillo que dice que eres parte de esa tribu, de esa familia. Ay, Roe, ¿de cuál tribu seré yo? Por lo pronto, le puedo decir, sin temor a equivocarme, que somos parte de la tribu de Yeshua. Aunque a muchos no les guste, si quieren ser de otra tribu, se los dejo a su consideración, porque eso es solamente pensamiento. Hasta que venga el Mesías lo sabremos, pero sé y tengo la certeza de que si yo no fuese parte de las 10 tribus, por medio de Yeshua entraré con la tribu de Judá. Se me coloca un anillo que me identifica como parte de esa familia, de ese clan. Y ahora, dice acá, en este caso, el anillo representa la restauración de la herencia del hijo y su plena reincorporación a la familia. También puede simbolizar la promesa de Elohim y la nueva alianza establecida con su hijo. O sea, hay una renovación de pactos. Todo esto es parte del evangelio, todo esto es parte del Brit Hadashah. Y todo está conectado con la Torá, familia. Y ahora, cuando empezamos a comprender cada vez mejor lo que es la transición, los procesos y la teshuvá, me empiezo a enamorar más de las cosas de mi Dios porque ahora entiendo que soy parte de un clan, de una familia, de las tribus de Israel. Hoy soy Israel.
No, pero usted no es israelí porque no nació allá, pero por medio de mi Mesías soy parte de Israel. He sido injertado y mientras mantenga mi fe en el Mesías, yo soy Israel. Si yo abandono al Mesías para hacer una conversión de otro tipo, yo me estoy desgajando de la rama natural donde fui injertado por medio del Mesías. Y no hay otra forma de ser injertado más que por medio del Mesías. El otro proceso es diferente para hacer un proceso de conversión, pero que ya nos desconecta del Mashiach. Hay gente dando los pasos hacia atrás y eso es penoso, pero es respetable también. Sandalias en los pies. Las sandalias eran utilizadas para viajar y trabajar. Eso también es importante. Permítanme, déjenme leer este mensajito y ahorita lo contestamos. Bien, ese proceso de la teshuvá, el perdón, es importante y podemos hablar de eso también. Yo les aconsejo en esos tipos tan especiales, el mandamiento que tenemos al hacer teshuvá es honra a tu padre y a tu madre. Sé que a veces es difícil perdonar, pero algo que es muy importante es que tenemos que honrarlos por el hecho de que a través de ellos estamos vivos hoy aquí. Y si estamos en esta clase es porque Dios nos está llamando, nos está queriendo reunir a Él. Así que una forma de honrarlos, cuando es difícil decir los perdono, hay que honrarlos no hablando mal de ellos, sino cuidando y agradeciéndole a Dios. Gracias por esos padres que me trajeron a este mundo, aunque ellos me hayan abandonado, tú me recogiste. Tú por medio de otras personas me creaste, me formaste y me has traído hasta este momento. Hay formas que podemos trabajar también, familia, ¿sí? Para poder ser felices en la obediencia al mandamiento. Unas sandalias en los pies. Las sandalias eran utilizadas para viajar y trabajar. Las sandalias son para viajar y trabajar. En el templo no se usaba calzado. Al ponerle sandalias en los pies, el padre le está diciendo a su hijo que es libre para moverse y actuar como un miembro activo de la familia. Simboliza la libertad y la capacidad de moverse hacia adelante en la vida, guardando los principios, honor y mandamientos de su padre. Por eso el texto en el Bir Hadashah dice, puesto el apresto del evangelio en los pies, porque se nos ponen unas sandalias, familia, simbolizándonos nuestra libertad, la capacidad para movernos dentro del reino de Dios. Nos da esa libertad para ir hacia adelante, pero guardando los principios de honor y mandamientos del Padre que nos está enviando a través del Mesías. Por eso dice Deuteronomio, y pondrás en práctica todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. El honor a los padres es parte de esos mandamientos que Dios nos está prescribiendo. ¿Que es difícil? Claro que es difícil. No fue fácil que Yeshua dijera, sí, me voy a morir a esa cruz. Sudó sangre, lloró, estuvo afligido. Si es posible, aparta de mí esa copa. Bien, tal vez la copa difícil para usted puede ser el perdón. Pero si usted logra decirle a Shem, Padre, gracias, porque a través de estas personas yo pude nacer y pude estar aquí, quiero que mi vida pueda ser más fácil a partir de ahora. Tenemos que comenzar a conectarnos con los principios de Dios, pero sujetos a una obediencia. El perdón y la misericordia de Elohim, el Padre recibe a su Hijo con los brazos abiertos a pesar de todo lo que ha hecho. Esto nos enseña que Hashem siempre está dispuesto a perdonarnos y a darnos una segunda oportunidad. Si Dios nos da segundas oportunidades, esto habla de que también nosotros estamos comprometidos en la obediencia a dar segundas oportunidades. Tristemente, al desconocer todos estos principios dentro del mismo pueblo, decimos, me la haces una, dos no. Me la hiciste, me la pagas. Esto no se va a quedar así.
La alegría de la reconciliación que la vimos porque se alegró el padre y hasta fiesta hizo. La fiesta que se celebra con el regreso del hijo pródigo simboliza la alegría que experimenta Elohim cuando uno de sus hijos se arrepiente y vuelve en Teshuvah. La restauración de la relación, que son los regalos que recibe el hijo pródigo, representan la restauración de su relación con el padre. Esta relación que se basa, que se había roto, queda completamente sanada. Necesitamos sanidad. ¿Cómo vamos a ser sanados completamente? Cuando nosotros nos esforcemos por obedecer lo mejor posible los mandamientos de la Torah, que son los mandamientos de nuestro Padre. Es a donde estamos haciendo Teshuvah, estamos retornando a nuestro Padre. Y para nosotros va a ser más fácil a través del Mesías Yeshua. Por eso dice él, fuera de mí nada podéis hacer. Lo necesitamos a él. Así que, familia, cuando nos alejemos de Elohim a través del pecado, cuando nos alejamos de Elohim a través del pecado, perdemos nuestra dignidad y nuestra herencia como hijos de Elohim. Sin embargo, cuando nos arrepentimos, cuando hacemos Teshuvah y volvemos a Él, Elohim nos restaura completamente, nos viste con su justicia, nos llena con su Ruach y nos da la libertad para servirle dentro del marco de la Torá. Esto nos enseña que el amor de Dios es incondicional y que siempre hay esperanza para aquellos que se arrepienten de sus pecados. La parábola del hijo pródigo nos invita a experimentar la alegría de la reconciliación con Elohim y a vivir una vida plena y significativa. En esta parábola tenemos un claro ejemplo de Teshuvah con sus resultados positivos en relación con Elohim y una tensa relación familiar entre hermanos que vamos a ver la próxima clase. Así que por el día de hoy vamos a parar aquí y después vamos a ver la siguiente parte, la conclusión de este estudio. Así que familia, voy a cerrar la grabación en el momento y abrimos el espacio para comentarios. Muchas gracias y nos vemos el próximo.